del Cristo que iba a venir al mundo a redimir la humanidad entera. Y dice la Biblia que Jesús en ese entonces, junto a sus discípulos, dice que entrando, si leemos un poquito más arriba, entrando en la ciudad de Jerusalén, dice que venían todos sus discípulos y una gran multitud de gente, dice que venía con él y dice que tendían sus mantos, ponían mantos y ramas para que él pudiera pasar por medio, y dice que todo el mundo venía adorando, venía alabando al Señor a grandes voces. Amén. El Señor venía montado en un pollino, en un pequeño burro, y todo el mundo decía: Hosana, el Hijo de David. Amén. Todo el mundo venía alabándole, venía reconociendo que Él era el Hijo de David, venían reconociendo que Él era el Mesías, el enviado de Dios. Amén. Y sus discípulos que venían alrededor, me imagino que todos venían muy contentos, porque se daban cuenta que la multitud estaba reconociéndole su ministerio. En otras ocasiones a él no le reconocieron su ministerio, pero en este momento sí, aparentemente le estaban reconociendo. Y dice que cuando se acercaron a la ciudad, al ver la ciudad, dice, Jesús comenzó a llorar. Me imagino que Pedro y Juan, que eran los más cercanos, al ver, ¿no es cierto?, a su maestro, posiblemente ellos se preguntaron y decían: ¿qué le pasará al Señor? Amén. ¿Qué es lo que le está sucediendo? ¿Por qué está llorando Jesús? Posiblemente Jesús, ellos pensaban que estaba muy emocionado al ver que la multitud le estaba reconociendo como el Mesías. ¿Entienden? Entonces, los discípulos, ellos posiblemente pensaban muchas cosas, pero no era así. Sino que Jesús, que conocía los corazones de los hombres, porque Jesús era Dios, hombre, ¿no es cierto? Amén. Él conocía los corazones de las personas. Jesús, Dios, conoce nuestros corazones. Amén. A todos nos conoce. Conoce nuestras intenciones, conoce nuestros deseos, conoce nuestra pasión, conoce todo lo que pensamos. Donde quiera que estemos, Él nos conoce. Él sabe todo lo nuestro, todo lo oculto, todo lo que hagamos, Él lo conoce. Y un día van a ser manifiestas todas las obras que un día podríamos haber hecho ocultamente, escondidamente, pareciera que nadie sabía, pero sí Dios nos conoce. Amén. Y en esta ocasión, Jesús, al ver la multitud, los discípulos emocionados, saltaban, gritaban: Hosana, el Hijo de David. Y se estaba llevando a cabo una profecía que se había dado acerca del Mesías, que le iban a reconocer. Amén. Amén. Entonces, Jesús, al ver la multitud, dice, comenzó a llorar. Pero había un motivo por qué Jesús estaba llorando. Y uno de los motivos era, dice, por la apariencia de alabanza. Había una superficialidad. Él se daba cuenta de lo que venían gritando, saltando, toda la multitud que colocaban sus manos, pero él conocía sus corazones. Amén. ¿Entiendes? Él conocía los corazones de las personas. Y él se pudo dar cuenta que solamente había una apariencia. Yo hablando en general. Amén. Había apariencia de alabanza. Y se estaba cumpliendo una profecía en el profeta Isaías, capítulo 29, versos 13, donde dice
Dice pues el Señor, porque este pueblo que estaba en el alrededor, este pueblo, dice, se acerca a mí con su boca. Amén. Se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí. Amén. Y su temor no es más que mandamiento de hombre que les fue enseñado. ¿Estará sucediendo eso hoy? Amén. Toda esa multitud aparentemente pareciera que le estaban reconociendo. Le habían visto hacer milagros, sanidades, maravillas. Había resucitado a Lázaro. Había hecho grandes sanidades, milagros. Había sanado leprosos. Había sanado ciegos. Porque así era el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús no era solamente palabrería. No era solamente entregar un sermón. El ministerio de Jesús era predicar y sobraban milagros, sanidades, maravillas, ocurrían cosas grandes. Y la Biblia dice que Jesús es el mismo de ayer y de hoy por los siglos de los siglos. Él sigue tan igual como antes. Quiere decir que eso debiera ocurrir ahora. Amén. Jesús, cada sermón que daba, donde quiera que iba, había milagros, hermanos. Amén. Los endemoniados eran liberados. Amén. Hoy día los psiquiatras a todos lados están llenos de enfermos, llenos de gente en el psiquiatra. Amén. Y la iglesia hoy día solamente a veces se predica, pero no se ven los milagros, no se ven las sanidades, no se ven las maravillas. Como que parece que Cristo no está obrando en medio de su pueblo. Pero el Señor dice que este pueblo, el Señor los conocía. Los conocía. A cada uno de los que estaban con él los conocía. Dijo, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y así está. Entonces, es lo que Dios no quiere que nosotros caigamos en eso. Quiere decir que nosotros tenemos que ser transparentes. Amén. Nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos. Sería el peor error. Engañando a nosotros mismos de que, ¿no es cierto?, podamos alabar y agradecer al Señor, pero solamente lo hacemos de labio. A veces lo hacemos de labio, pero no de corazón. Y lo que busca Dios es que realmente lo hagamos de corazón, que guardemos su palabra, que hagamos su voluntad. Amén. Entonces había una superficialidad en lo que estaba ocurriendo. Todo lo que estaba ocurriendo alrededor era solamente apariencia. Y aún sus discípulos que venían saltando, venían gritando, Hosana, el hijo de David, y se decían, mira cómo el pueblo ahora sí me está reconociendo esto que se estaba llevando a cabo, cumpliendo una profecía. Y ahí nos damos cuenta que sí, Jesús es el verdadero Mesías. Amén. Es el verdadero Cristo que iba a venir. No es lo que los judíos hoy día están esperando, el Mesías. El Mesías ya vino hace 2000 años atrás. Amén. Jesucristo ya vino. El verdadero Cristo, el verdadero Mesías, el verdadero deseado de las naciones, vino. Y dice que volverá a venir por segunda vez. Si les prometió, si los profetas hablaron de él, que iba a venir y vino, y él mismo profetizó que iba a volver a venir. ¿Y iba a venir a qué? A buscar a su iglesia. Amén. Entonces Jesús comenzó a llorar porque se dio cuenta que todos los que le rodeaban, aún Pedro, que venía saltando y gritando, pero 3 días más tarde, estaba llegando. 3 días más tarde, dijo,
yo no le conozco, yo no soy de ellos. ¿No es cierto? Y los otros huyeron. Y Jesús quedó solo. ¿Qué ocurrió con aquellos que venían saltando? ¿Qué ocurrió con aquellos que venían glorificando, adorando, saltando al Señor, cantando y alabando? No estaban. Los cojos que habían sido sanados, los paralíticos, todos aquellos que habían recibido un beneficio, un favor de Dios, venían ahí gritando, ¿dónde estaban? 3 días más tarde le estaban diciendo, crucifíquenle. Amén. Suéltenlo a Barrabás y crucifíquenle. Amén. Porque así es el corazón del hombre. Dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios mismo que escudriña el corazón de los hombres. Amén. No sé, a veces, hermano, nosotros tenemos que ser sinceros con Dios. Amén. No podemos vivir de apariencia, Así es. de apariencia, sino que seamos sinceros en hacer la voluntad de Dios. La verdad que cuesta, tenemos una naturaleza caída, un viejo hombre y un nuevo hombre. Dice que el viejo hombre se opone, ¿no es cierto?, a las obras de Dios, se opone al nuevo hombre que creó Dios. Entonces, una de los puntos fue que había solamente una apariencia a la vez. ¿Ocurrirá eso hoy día dentro de la iglesia? ¿Sí, todo? Amén. ¿No es cierto? Podemos cantar, alabar al Señor, hermano, mucho lugar, pero de ahí para afuera seguimos con la misma vida de Él. Amén. Como nadie nos ve, podemos hacer muchas cosas y después podemos hacer muchas cosas para Dios, pero Dios nos mira y dice, bajo. Dice que Jesús comenzó a llorar. Porque cayó que todo era superficialidad. ¿Entiendes? Hipocresía, ¿no? Pero había otro punto más. Había una superficialidad de religiosidad. La religión se había convertido en una... Dios se había convertido como en una religión para el pueblo de Israel. Había superficialidad en la religión. La Biblia dice que el Señor nos mandó a amarnos los unos a los otros. Amén. ¿Me entiendes? Pero este pueblo, la verdad, el Señor al verlo, este mismo pueblo que venía, lo llevaron a la cruz. ¿Me entiendes? Entonces había una superficialidad de religión. Todos aquellos grandes sacerdotes que había, todos los que estaban en el templo, solamente vivían de apariencia. Y Jesús muchas veces se lo declaró. Vosotros, le decían, bonitos por fuera, estaban muy divertidos, pero por dentro estaban llenos de robo, llenos de odio, llenos de lujuria, llenos de tantas cosas. ¿Se entiende? Amén. Entonces Dios se daba cuenta que la religión era superficial. Entonces Dios no quiere eso de su pueblo. ¿Entiendes? Porque dice que Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos y conoce las intenciones de nuestro corazón. Amén. Entonces había una superficialidad de religión. Ellos mismos, ¿no es cierto?, tramaron y buscaron la forma hasta que lo llevaron a la cruz. Y ellos eran los representantes de Dios aquí en la tierra. Pero la religión estaba muerta. Estaba sin Dios. Dios no estaba en medio de ellos. Dios se había ido del templo. El templo de ellos lo llenaron de comercio. Que a tal grado, una vez el Señor dice que sintió celo por su casa, también se estaba cumpliendo una profecía. ¿Me entiendes? Amén. ¿Por qué? Porque el pueblo se había vuelto un pueblo superficial. Los representantes de Dios se volvieron superficiales. Y había otro punto más. Ahí mismo en el verso 41, dice 41, dice que cuando llegó cerca de la ciudad, Rébela lloró sobre ella, diciendo, si tú conocieses al menos en este día lo que es
para tu paz, mas ahora está encubierto en tus ojos. Bueno, y de ahí dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán por todas partes y te trillarán. Y derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti y no dejarán piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Ellos no conocieron la visitación. Ellos no reconocieron quién los estaba visitando. Amén. ¿Me entiendes? Por eso que la Biblia dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Amén. ¿Me entiendes? En medio de Jerusalén, en medio de ese pueblo, estaba Dios mismo. Amén. ¿No es cierto? En la forma de un hombre. Dice que el verbo en el principio y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Y el verbo se hizo hombre, que habitó en medio de nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Amén. Ellos no reconocieron el día de su visitación. Ellos por mucho tiempo estaban esperando al Mesías como lo están esperando ahora. Pero el Mesías apareció, el Cristo apareció y ellos no reconocieron la visitación. ¿Quién les estaba visitando? Amén. A ver. Y hoy día estamos viendo algo semejante. Hoy día estamos esperando la venida de Cristo. Pero nosotros es cosa que miremos al oriente de Israel, porque Israel es el reloj perfecto. Amén. ¿No es cierto? Amén. Entonces, nosotros pareciera que no estamos reconociendo el día de su visitación, que el Señor en cualquier momento aparece con su pueblo. Así es. Y Dios está dando la última oportunidad Amén. a la humanidad. Tenemos profecías como la restauración de Israel al Estado de Israel, los judíos, en el año 48. Han pasado 72 años. Dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Amén. Y vendrá el que se llama las naciones. Amén. ¿Entiende? Hoy día estamos en el mismo tiempo que estuvieron ellos. Usted sabe que nosotros tenemos una gran bendición que otras generaciones no tuvieron. Una de ellas es que terminamos un siglo y pasamos a otro siglo. Amén. ¿No es cierto? Antes éramos del siglo XX y ahora somos del siglo 21. XXI. Antes vivíamos en otro milenio y ahora pasamos a otro milenio. Amén. Para que otra generación pase a otro milenio, tienen que pasar 1000 años. Pero nosotros pasamos de un milenio a otro milenio, ¿no es cierto? ¿Sí? Amén. Así es. ¿No es cierto? Nosotros estamos en el año 1900 y ahora estamos en el año 2000. Amén. ¿Me entienden? Entonces, Jesús también se dio cuenta que no reconocieron su visitación. Y hoy día estamos posiblemente en la misma condición. ¿Por qué? Porque si nosotros conociéramos el día de su visitación, nos estaríamos preparando. Posiblemente estaríamos en otro estado, en otra condición. Estaríamos bajo un mover sobrenatural. Amén. Sobrenatural. Porque estamos a punto, yo creo que estamos a punto del retorno de Jesucristo. Amén. Pero hoy día no vemos a la iglesia en ningún lugar. En otra palabra, la iglesia no está haciendo presencia en el mundo secular. ¿Me entienden? Entonces, a ver, Jesús también llora porque su pueblo no ha conocido el día de su visitación. Está a punto de visitarnos, de venir por su pueblo, y nosotros, la verdad que no hemos tomado cuenta este tiempo. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano. Amén. Entonces, había superficialidad de alabanza, había una superficialidad en la religión y que el pueblo no reconoció el día de su visitación. Entonces, lo que Dios quiere en este tiempo es que nosotros nos volvamos a Él.
¿quién nos está dando oportunidad? A mí me ha dado una oportunidad grande. Amén. Dios. Y yo creo, ¿por qué nos está dando oportunidad? Porque dice que Dios no quiere que nadie se pierda, Amén. Amén. sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Sí, Señor. Amén. Dios no quiere que nadie se pierda, hermano. Amén. Amén. Ninguno de nuestros familiares, Sí, Señor. nuestros hijos, nuestros parientes. No quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al conocimiento de la verdad. Para que procedan al conocimiento de la verdad, la iglesia tiene que ser ahora dar testimonio, Amén. ¿no es cierto? Y ser testigo de Jesucristo. Bendito Dios. Y para ser testigo tenemos que conocer, ¿no es cierto?, de quién vamos a dar testimonio. Y para conocerlo tenemos que tener una experiencia con él, Sí, Señor. una experiencia personal. Para poder dar testimonio de Jesús tenemos que tener una experiencia personal y tenemos que haber nacido de nuevo. Gloria a Dios. Amén. Porque cuando nacimos de nuevo nos damos cuenta que Dios nos transformó, Amén. Dios nos cambió, nos hizo una nueva criatura. Amén. Dice que Aleluya. las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así es. Amén. Y Amén. dice el Señor, el que no naciera de nuevo no podrá entrar en el reino de Dios. Amén. Por eso que es importante que podamos haber nacido de nuevo para poder entrar en el reino de Dios y poder ser parte en el arrebatamiento. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Amén. La Gloria a verdad Dios. que mucho tiempo, bueno, no entregaba la palabra y a veces estoy un poquito nervioso, pero usted me está entendiendo lo que Dios quiere decir. Amén. Señor. Yo creo que es el tiempo donde tenemos que humillarnos y buscar realmente a Dios. Yo estoy dispuesto, Dios hizo algo grande durante estos días, Amén. Amén. Señor. Gloria a Dios. porque realmente Dios nos ama Amén. Amén. Sí, Señor. y Dios despierta nuestro espíritu. Amén. Sí, Dios. Y ahora, y Dios lo hace porque ni uno mismo se puede entender a veces. ¿Se entiende? El deseo, el anhelo de buscar su rostro, de llenarnos nuevamente de su presencia, de su espíritu, es el anhelo de mi corazón. Amén. Y tengo toda la seguridad, como lo tenía en el principio, de que Dios va a hacer cosas grandes, Amén. pero no de palabras solamente. Así es. No de Amén. palabras. ¿Me entiendes? Si nos disponemos en la mano de Dios, hermanos, podemos remover esta ciudad. Amén. ¿Me entiendes? No lo vamos a hacer nosotros, Sí, mi Dios. pero sí el Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. Si nos dejamos mover por el Espíritu Santo y le comenzamos a buscar de todo corazón, Dios va a hacer cosas grandes. Amén. Yo lo creo con todo mi corazón. Amén. Y creo que vamos a ser parte de un gran avivamiento. Antes de Amén. que Jesús venga, debiera haber un avivamiento sobrenatural. Sí, Señor. Amén. ¿Me entiendes? Dentro de la iglesia, dentro del pueblo, y en todo este pueblo, en Alto Piso y Quique, debiera ocurrir un avivamiento sobrenatural. Amén. Jesús. Amén. Bueno, que Dios nos bendiga por esta palabra. Vamos a orar un momento, hermano. Amén. Dios.